Bueno, entonces continuando ya con esta parte de la clase de topografía, ya vimos los equipos, vamos a ver ahora ya los procedimientos. También vimos la parte de lo que se hacía con eso, con, los, con las mediciones, la parte de escala y toda esa cuestión del primer tema. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la poligonación, las poligonales. Entonces, nos dice el concepto que es una sucesión de líneas quebradas conectadas entre sí en los vértices, donde se debe obtener como resultado final las coordenadas X, Y y H de los puntos de estación. ¿Qué quiere decir esto? Que las poligonales es una serie de estaciones que van a estar conectadas entre sí a partir de un punto de referencia. Es decir, las poligonales nos sirven como puntos de control o puntos de referencia para poder realizar los siguientes procedimientos topográficos, ya sea la nivelación, la descripción de un relieve, la parte de taquimétrica, ya sea la parte de curvas de nivel. Es decir, la poligonación nos delimita toda el área extensa en donde nosotros vamos a tener una serie de puntos de referencia. Como ya yo expliqué antes, para realizar la parte de ciertas mediciones topográficas y la parte de cualquier uso de equipo, se necesita un punto de referencia conocido. A partir de allí es que se toman las medidas para los siguientes puntos. Entonces, la poligonación nos establece esa serie de puntos de referencia. Es decir, nosotros tenemos un área tan extensa que abarcamos por los linderos una serie sucesiva de puntos, el cual vamos a tener la coordenada exacta X, Y y H. H es la altura, sería la cota. Entonces, esa nos va a establecer esos puntos de referencia que vamos a utilizar para hacer la nivelación y los otros procedimientos topográficos. Entonces, nos dice, las estaciones de la poligonal tendrán que primero, estar relacionadas entre sí, azimut y distancia, es decir, a partir de un punto conocido, como vemos acá en la imagen, que tenemos el punto M1, se tiene ese azimut y esa distancia hacia el punto 1. Entonces, a partir de ese azimut y distancia conocido, se van calculando los demás puntos, el punto 2, punto 4, punto 3, punto 2. Entonces, así alrededor se va calculando y se va haciendo sucesivo ese azimut y esas distancias. Y lo segundo es tener visibilidad entre ellas. Es decir, la poligonación tiene un rango de 25 kilómetros. A partir de allí se tiene que tomar ciertas correcciones por la curvatura de la Tierra. Entonces tiene que tener muy en cuenta eso. A partir de 25 kilómetros, si se sigue extendiendo con la medición, se tiene que ya tomar en cuenta la parte de la curvatura de la Tierra. Entonces ya esos son otros conceptos que ya es topografía 2, esa parte. Entonces vamos a ver es solamente el procedimiento simple de una poligonación. Entonces, estas poligonales se clasifican en tres partes. Vamos a tener las poligonales cerradas, que son las poligonales que donde inician, terminan. Es decir, tenemos esta imagen del punto A, se toma el punto B, C, D, E y a partir del punto E se vuelve al punto de inicio. Es decir, el punto final es el mismo punto de inicio, cerrando así el área, por eso su nombre es poligonal cerrada. Entonces, también vamos a tener las poligonales abiertas, que estas se dividen en dos. Las poligonales abiertas con control, que son las que tienen puntos de referencia, es decir, el punto de inicio se conoce y el punto final también. Entonces, acá ya el mismo punto de inicio no es el mismo punto final, sino que termina en otro punto, pero son dos coordenadas conocidas. Entonces, a partir de esas dos coordenadas, se calculan los ángulos internos y lo que son las poligonales abiertas sin control, donde no se tiene conocimiento de los puntos de referencia, sino que se llega arbitrariamente y se empiezan a hacer mediciones. Este procedimiento se utiliza es cuando ya
no se tienen, no se tiene un proyecto muy importante, sino que se requiere un replanteo rápido, no se quiere cierta precisión, sino que simplemente delimitar un área. Ok, entonces para los procedimientos de mediciones en las poligonales, se realiza por lo menos siguiendo, moviendo la estación como tal en cada punto. Hay procedimientos que ya vamos a ir viendo en los que la estación se coloca en un punto y se hacen varias medidas. Acá no, en la poligonación se va moviendo la estación en cada punto de referencia. Es decir, nosotros tenemos acá el punto 1, colocamos la estación, hacemos la medición al punto de referencia y tomamos esas coordenadas. Luego nos vamos hacia el punto 2 en vista al punto 1 y giramos hacia el punto 3 y tomamos las coordenadas. Y así sucesivamente. Nos paramos en el punto 3 en vista al punto 2 de referencia y se toma el punto 4. Luego se va al punto 4, mira al punto 3 y se gira hacia el punto 5. Y así sucesivamente. Se va moviendo la estación porque son áreas extensas que se utilizan para establecer puntos de referencia para otros procedimientos topográficos. Entonces, primeramente se tiene el cálculo. Entonces, para nosotros realizar correctamente esta medición, se tiene primeramente lo que es el cálculo y compensación del error de cierre angular. Es decir, cuando nosotros realizamos estos procedimientos topográficos, difícilmente o casi imposible que sea una medición exacta. Es decir, podemos tener errores al momento de la puesta en estación, podemos tener errores en la lectura, podemos tener errores en las anotaciones. Entonces, todo esto se puede compensar, es decir, cierto límite de error o cierta tolerancia se puede compensar. Entonces, para que nos dé exacto, hay una serie sucesiva de pasos, así tal cual, del 1 al 6. Entonces, primero, el cálculo y compensación del cierre angular. Es decir, nosotros cuando nos colocamos en el punto 1, 2, 3, en cualquier punto donde se vaya a tomar la medición, uno gira el equipo y ese giro es el ángulo interno. Entonces, ese ángulo puede puede errar por segundos, por grados es muy grande, pero puede errar por pequeñas mediciones por segundo. Entonces, ahí se calcula ese error y se compensa en los demás ángulos. Luego, el cálculo de azimut o rumbos entre las aleaciones, es decir, como ya se estableció, deben tener entre sí la poligonal, el concepto es una serie sucesiva de puntos. Entonces, a partir de la ley de propagación de azimut que vimos en la parte pasada, se calculan los azimut de cada uno de los puntos a partir de sus ángulos internos. Luego de esto, de tener los azimut ya con los ángulos compensados, se calculan las proyecciones de los lados. Ya nosotros vimos lo que es una proyección y lo que es una coordenada, son cosas muy distintas. La proyección es la distancia que está un punto del otro, es decir, si nosotros tenemos un punto a 1000 metros norte, el otro está a 1040, es decir, la proyección entre un punto y otro son los 40 metros, es decir, la distancia entre puntos, esas son las proyecciones. Entonces, a partir de los azimut, con los ángulos compensados ya se calculan los lados, las proyecciones. Entonces, a partir de esas proyecciones, nos dice el punto 4, cálculo del error de cierre lineal. Ya corregimos el error angular de los ángulos, ahora se corrige el error por distancia. Entonces, las distancias también suelen tener valores erróneos, porque si se calcula un poco mal el ángulo, el cálculo da mal también. Entonces, primero se corrigen los ángulos y luego se corrigen las distancias. Entonces, compensación de ese error lineal como punto 5 y luego el cálculo de las coordenadas de cada vértice. Entonces, siguiendo estos pasos, obtenemos como parte final lo que es las coordenadas de cada uno de los puntos, las coordenadas exactas que pueden utilizarse como punto de referencia. Entonces, siguiendo acá el primer punto,
tenemos lo que es el cálculo y compensación de cierre angular. Es decir, vamos a calcular el error, el error de medición angular y lo vamos a compensar. Entonces, hay dos formas. Uno para las poligonales cerradas, que es acá la sumatoria de los ángulos internos. Es decir, si nosotros nos colocamos acá el punto 1 y giramos hacia el punto 2, ese giro es el ángulo interno. Si nos colocamos en el punto 2 viendo hacia el punto 1 como referencia y giramos hacia el punto 3 para hacer esa medición, ese ángulo beta es el ángulo interno. Entonces la sumatoria de cada uno de esos giros, de esas mediciones, son los ángulos internos. Entonces esa sumatoria tiene que ser igual a n menos 2. N viene siendo el número de lados. Si tomamos esta imagen como referencia, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados menos 2 por 180 grados. Entonces, se tiene que estos dos valores deben ser igual. Si nosotros sumamos, los ángulos internos deben ser igual a n menos 2 por 180 grados. Entonces, se tiene que el error angular es igual a esa diferencia. Es decir, nosotros sumamos los ángulos internos y le restamos esta ecuación, que es los lados menos 2 por 180. Entonces, ese pequeño diferencial es el error que se debe compensar. Pero claro, esto no es que va a dar un error de grados o minutos y lo vamos a compensar, porque esto tiene una cierta tolerancia. Es decir, la tolerancia, el error tiene que ser menor a lo aceptado, pues porque tiene que tener límite. Ya hasta cierto límite, ciertos centímetros o ciertos segundos, si se sobrepasa de esa tolerancia, se debe volver a realizar nuevamente el procedimiento, porque el error es muy grande. Hubo una medición mala, hubo una puesta en gestación mal, se utilizó una cota que no era. Entonces, estos errores angulares, este diferencial de error angular, tiene que ser menor a la tolerancia. ¿Y cuál es la tolerancia? Para poligonales principales, la tolerancia igual a raíz de n. Es decir, la apreciación del instrumento, que es a raíz del número de lados que tenga la poligonal cerrada. La apreciación del instrumento, eso viene ya en los documentos del equipo como tal, en las descripciones del equipo. Entonces, esa apreciación que tenga el equipo por la raíz del número de lados en poligonales principales, que son para trabajos o proyectos muy importantes. Es decir, que crea una tolerancia más estricta. Ahora, cuando son poligonales secundarias de proyectos ya más no tan importantes o un cálculo de área, es la apreciación por la raíz del número de lados más la apreciación nuevamente. Entonces, esa tolerancia, ese error angular debe ser menor a la tolerancia. Ahora, en caso que sea menor, se procede a la corrección angular. En caso de que sea mayor, se tiene que realizar nuevamente el procedimiento de la poligonación, medir cada uno de los puntos para ver en qué punto fue el que se erró. Entonces, la corrección angular es básicamente ese error, esa diferencial que nos dio acá entre el número de lados. Es decir, se compensa equitativamente en cada uno de los puntos. Si tenemos 12 segundos de error y están por debajo de la tolerancia, esos 12 se divide en cada uno de los lados, se reparte equitativamente. En cuanto a las poligonales abiertas, se tiene entonces que el error angular es el azimut final calculado menos el azimut final conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que en las poligonales abiertas, como el punto de inicio es distinto al punto final, es decir, no cierra, pero se conocen esas coordenadas, se realiza la ley de propagación de azimut. Entonces, ese azimut calculado debe ser igual al azimut que nos da ese punto conocido de referencia. Por lo menos nosotros vamos a realizar una medición de una carretera. Empieza el kilómetro 1 y en el kilómetro 2 es todo ese recorrido hasta el kilómetro 2. Entonces conocemos el punto de inicio y el punto final. No cierran porque están distantes. Entonces, todas esas mediciones y la ley de propagación de azimut que nos permite conocer el azimut final
debe coincidir con ese punto de referencia ya conocido. Entonces, es simplemente la resta del azimut final calculado menos el final conocido. Entonces, ese diferencial es el error. Igual, si es menor a la tolerancia, se puede compensar. Pero acá se compensa distinto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos acá, en la imagen, del punto A al punto B se realizó un error en la medición. Acá vemos ese pequeño error. A partir de ese error de B a C, se genera otro error previo al que ya se hizo. Es decir, se va aumentando ese error y así sucesivamente de C a D y de D a E. Entonces, cuando vemos el punto E, que ya conocemos, que tiene su coordenada ya fijada, que es el punto de referencia, y vemos hacia dónde queda el E medido, es una diferencia demasiado grande. Entonces, un pequeño error al inicio, en una poligonal abierta, al inicio, genera una serie sucesiva de errores que crea un error muy grande al final. Entonces, ese error se calcula de la siguiente manera. Entonces, el primer azimut se corrige con el, la compensación angular, es decir, el primer ángulo se le suma la compensación angular. Ya vimos en la parte pasada cómo se calcula. El segundo es 2 veces la compensación angular. Al tercer ángulo es 3 veces la compensación angular. Al cuarto lado, 4 veces la compensación angular. Y así sucesivamente, n por la compensación, los n lados por la compensación angular. Es decir, que se corrige todos los lados aumentando esa compensación. ¿Por qué? Porque cada vez que se va midiendo también aumenta el error. Entonces la compensación también debe ser mayor. Si son 8 lados, el último lado es 8 veces la compensación angular para poder corregir ese error aquí, acá grande, pues. Ok, entonces, luego de corregir esos errores, que se tienen los errores angulares y se corrigen, se pasa a la parte de cálculo de azimut o rumbo entre alineaciones. Es decir, ya vimos la ley de propagación de azimut, que se tiene el ángulo, el azimut anterior más el vértice, el ángulo del vértice, más o menos 180 grados. Es decir, más o menos porque si la sumatoria de ese azimut más el vértice es mayor a 180, se le restan 180. Si es menor, se le suman. Igual, si es mayor o igual a 540, se le restan los 540. Ya vimos esa parte, pues. Entonces, tal cual la ley de propagación de azimut, para ir conociendo a partir del punto conocido los demás azimut con los ángulos ya corregidos. Ok, el punto 3 eran el cálculo de las proyecciones. Ok, ya vimos la ecuación en la parte pasada. Nos dice que corresponden a las relaciones entre los sistemas de coordenadas polares y rectangulares, en donde se toma en cuenta lo que es el azimut, que ya se calculó por la ley de propagación de azimut, y la distancia que hay entre cada uno de los puntos. Esa distancia se calculan con el odómetro, se calculan de manera directa, como lo vimos en la clase pasada, con las mediciones, que es hilo superior menos hilo inferior, se calculan las distancias. Hay diferentes formas de calcular las distancias. Entonces, esa distancia por el coseno del azimut es la parte norte, y la parte este es el seno del azimut. Recuerden que es muy distinto la coordenada a la proyección. La proyección es, como ya mencioné, la distancia de un punto a otro. La coordenada es la coordenada polar en un sistema geodésico como tal. Ok, luego de tener ya las proyecciones y tener los ángulos corregidos y los azimut, ya la parte de ángulos queda ya verificada, pasamos a la parte de las distancias. Es decir, puede haber, si hay errores en los ángulos, hay errores en la distancia. Es decir, si vemos acá en la imagen, tenemos el punto AD, aquí A' y D, de una parte final de la poligonal, de esta poligonal. Entonces el punto A debería cerrar acá, el A' debería cerrar acá, y termina acá a un lado, A'. Entonces crea esta sombra gris acá, que es todo ese error que al tener esa variación crea
mucha más área en el cálculo y crea un error grande en la parte de las mediciones. Entonces, nos dice, en una poligonal cerrada es la suma de las proyecciones sobre el eje norte-sur debe ser igual a cero. De igual manera, la suma de las proyecciones sobre el eje este-oeste debe ser igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el punto pasado, acá el punto 3, cálculo de las proyecciones, vamos a tener coordenadas positivas y coordenadas negativas. ¿Por qué? Porque hay algunas que van a estar en el cuadrante 1, otras van a estar en el cuadrante 2, 3, que son los negativos, y otras en el cuadrante 4. Entonces, dependiendo del sitio en donde esté, algunas mediciones, esos delta norte y este, las coordenadas norte y este van a ser positivo o negativo. Entonces, esa suma algebraica debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si empieza en un punto y da la vuelta y se regresa hacia el mismo punto, es decir, está dando las mismas coordenadas. Entonces, debe ser igual a cero. Lo que hacemos es una suma algebraica, tomando en cuenta los signos de cada proyección norte, la sumamos y eso debe ser igual a cero. Si no es igual a cero, quiere decir que hay un error angular. Ese diferencial es el error. Igualmente se realiza con las proyecciones norte. Ahora, si no son cero, ninguna de las dos, se calcula el error lineal. Ya no es error angular, no es ángulo, estamos con la parte de distancia, que es igual a la raíz del error, del diferencial del error norte al cuadrado más el error este al cuadrado. Ok. Este punto, al igual que en el ángulo, tiene una tolerancia. Es decir, nosotros vamos a tener una tolerancia lineal. Porque tenemos que tener un límite de errores en las mediciones aceptable, pues que se pueda compensar. Tampoco vamos a compensar 100 metros de distancia. Esas tolerancias por lo general son de 20 a 30 centímetros. Es decir, tiene que ser muy exacto todo y para poder compensarlo. Es decir, no tiene que ser muy grande. Es muy estricta la parte de esos errores. Entonces, para el cálculo de el error lineal en las poligonales abiertas, nos dice, en el caso de la poligonal abierta con control, se suman las proyecciones del eje norte-sur, deben ser igual a la diferencia entre las coordenadas norte de los puntos de control inicial y final. Ok, ¿qué quiere decir esto? Como la poligonal abierta no termina en el mismo punto como en la poligonal cerrada, se restan las coordenadas conocidas de los dos puntos. Es decir, nosotros conocemos, si vemos acá la imagen, conocemos el punto B y conocemos el punto C. Entonces, esos dos puntos, como los conocemos, sabemos sus coordenadas. Su coordenada norte y su coordenada este. Entonces, sumamos esas dos coordenadas. La coordenada norte B y la coordenada norte C, porque son los puntos conocidos. Y esa suma se le resta los ángulos internos, las coordenadas internas, que sería acá el punto 1, punto 2. Entonces, estas dos son los ángulos, son las mediciones internas, que sería la sumatoria algebraica. Es decir, sumamos también algebraicamente si son 3 puntos internamente o 4 o 5, se suman algebraicamente las 5 proyecciones norte de los puntos internos y se le restan los puntos conocidos. Igual en la parte este. Entonces, ese diferencial se calcula el error lineal, que es la raíz del error norte al cuadrado más el error este al cuadrado. Ok, ahora, esa tolerancia con la que se debe comparar ese error lineal nos dice que en terreno llano, la tolerancia lineal debe ser igual a 0.015 raíz de la sumatoria de los lados. Es decir, se suman las distancias de B a 1, de 1 a 2, de 2 a C. Esas longitudes, esas distancias se suman
se le saca la raíz y se multiplica por 0.015. Entonces, esa va a ser nuestra tolerancia. En terreno ondulado, 0.025 para hacerlo un poco más estricto. Entonces, el error lineal debe ser menor a la tolerancia. Si es mayor, se debe realizar nuevamente el procedimiento. Ahora, si es menor, se compensa. Entonces, vemos acá lo que es la compensación del error lineal. Esto se realiza por el método de la brújula, es el método más utilizado. Nos dice entonces el concepto que los ángulos y las distancias son medidos con igual precisión. Por ende, el error ocurre en proporción directa a la distancia y las proyecciones se corrigen proporcionalmente a la longitud de los lados. Es decir, que el error cometido en cualquiera de los puntos va a ser el mismo como que si fuese en cualquiera de los otros puntos. Entonces, se puede compensar directamente entre ellos. ¿De qué manera? Tenemos menos la compensación la compensación norte, o sea, negativo porque estamos restando ese error, porque tenemos una distancia mucho mayor, es decir, tenemos un error que nos aumentó más la distancia, por eso el error acá es negativo. Menos el error norte, que nos dio, ya vimos la parte pasada, entre, esto aplica tanto para la poligonal abierta como la poligonal cerrada. Ya acá pasamos al punto 5, importante. En el punto pasado solo vimos la verificación, si hay diferencia o no. Ok, ahora, el error norte entre la sumatoria de los lados por el lado, la longitud del lado. Es decir, esto se va a compensar en cada uno de los lados. Entonces, de A a B hay una distancia. Entonces, se multiplica esa distancia de A a B por el error norte entre la suma de las longitudes. De B a C se vuelve a realizar lo mismo con la distancia BC. Es decir, solo cambia la distancia. Igualmente para la parte este. Y se van compensando, se van corrigiendo las proyecciones. Ok, luego pasamos al punto 6, que es el cálculo de se procede a la parte del cálculo de las coordenadas. Ya también vimos la ecuación del cálculo de coordenadas, que a partir del punto conocido se le suman las proyecciones. Y entonces pasamos ya al cálculo de área de poligonales, que esto es para las poligonales cerradas nada más, porque las poligonales abiertas no tienen área. Entonces nos dice que es un procedimiento donde se colocan en forma ordenada los pares de coordenadas de cada uno de los puntos, luego del último punto se repiten las coordenadas del primero. Ok, ¿qué quiere decir esto? Acá nosotros vamos a tener una serie de puntos A, B, C, D, E. Cada punto va a tener su coordenada puntual, norte A, este de B, este A, norte B, norte C, norte D, A, B, C, ok. Entonces, esta ecuación nos dice que el área es igual a la sumatoria de las coordenadas norte por el este más 1. Es decir, se multiplica en cruzado el norte de A por el este, pero de una coordenada más. Es decir, en vez de ser norte de A por este de B, el este tiene más 1, es decir, es una coordenada más. Pasa a este de B, es decir, norte de A por este de B, norte de B por este de C, porque se le suma una coordenada más. Norte de C por este de B, es decir, se multiplican las coordenadas en cruce, menos el norte, ahora va de regreso, vemos acá la flecha roja, el este de A por el norte de B, hacia abajo, pues, y así sucesivamente, entre dos. Okay. Bueno, esa es la parte teórica, vamos a entonces realizar un ejercicio para que se entienda un poco mejor este punto. Pero básicamente, en una poligonal se realizan las mediciones, se comprueba que los ángulos, las mediciones de los ángulos tomados
estén dentro de una cierta tolerancia. Si estar dentro de la tolerancia se corrige, luego se corrigen las distancias calculadas. Si están dentro de la tolerancia, se corrigen, se compensan y luego se calculan las proyecciones y coordenadas. Y con eso el área. Paso sencillo, un paso a paso. Si estos errores, ya sea angular o lineal, son mayores a las tolerancias, los resultados de la tolerancia, se tiene que volver a realizar todo nuevamente. Entonces es bastante sencillo. Ok, vamos entonces acá con este ejercicio. Tenemos entonces una poligonal, acá punto A, B, C, D y E, en el sentido en contra de las agujas del reloj. Ok, entonces tenemos el punto A, el ángulo interno 82 grados, 86 grados, 56 minutos, 20 segundos. Una distancia de 320 metros, 38.20 metros. Tenemos B, 160 grados, 0 minutos, 10 segundos. Y así C, D y E. Entonces cada uno tiene su distancia. Es decir, medimos acá A, vemos hacia B, cierto ángulo, nos ponemos en B, miramos hacia A y giramos hacia C para hacer la medición. Luego nos paramos en C, miramos a B porque es nuestra referencia, porque es una serie sucesiva. Entonces, el siguiente punto tiene que mirar al anterior para poder tomar como referencia para el siguiente. Entonces, el ejercicio nos da las coordenadas de A, que es el punto conocido. El punto de inicio es el mismo punto final y conocemos esa coordenada. También conocemos su azimut y nos dice que es un teodolito con apreciación de 20 segundos. Es decir, su apreciación es más o menos 20 segundos, lo que puede errar. Entonces, vamos a los 6 pasos. El primero, cálculo y compensación del cierre angular. Es decir, vamos a ver si en estas mediciones de estos ángulos horizontales hubo un error. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos este punto A, al dar la vuelta y medir todos los puntos, debe coincidir en el mismo punto. No debe por qué haber otra distancia, otro ángulo. Pero como nada es perfecto, siempre existe un error. Entonces, tenemos que el error de esos ángulos viene siendo la sumatoria de los ángulos internos menos n menos 2 por 180 grados. Los ángulos internos son estos ángulos, 86, 162, 119, 74 y 96. Sumamos estos ángulos. Menos n, que es el número de lados, vemos acá 1, 2, 3, 4, 5 lados, menos 2 por 180 grados. Ok, entonces si sumamos estos ángulos, nos da 539 grados, 59 minutos, 50 segundos. Menos 5 menos 2, tenemos 5 lados, menos 2, por 180 grados. Eso nos da menos 10 segundos. Es decir, que cuando empezamos a hacer las mediciones, hubo uno de los puntos que se tomó o la medición mal o se tomó otro punto o la puesta en estación o hubo cualquier error que pudo pasar. Entonces tenemos que compensar esos 10 segundos. Pero se compensa si esos 10 segundos están dentro de la tolerancia. Entonces, si vamos a la ecuación de la tolerancia, es la apreciación por la raíz de n el número de lados. Entonces vendría siendo 20 segundos, que es la apreciación por la raíz de 5, los 5 lados, es igual a 45 segundos. Entonces, nosotros tenemos una tolerancia de 45 segundos y nuestro error es de 10, es decir, está dentro de esa tolerancia. Si ese error hubiese dado 50 segundos, 55 segundos, está por fuera de esa tolerancia, tiene que volver a medir nuevamente. Vean lo preciso que es esto, que por 55 segundos, que solo puede tener una tolerancia de 45 segundos. Entonces, es algo muy preciso. Ok, ya sabemos que tenemos un error. Pasamos al punto 2. Distribución del error en partes iguales. Es decir, ese error lineal entre el número de lados. 10 entre 5 nos da 2 segundos, porque son los 5 lados. Compensamos equitativamente ese error.
Entonces vemos acá la imagen, tenemos el punto A, B, C, D y E, los 5 puntos. La compensación angular, que es esta división, que nos dio 2 segundos a cada ángulo, se le tiene que sumar, vemos acá 0 minutos, 0 grados, 0 minutos, 2 segundos, porque es solo 2 segundos que se tienen que agregar. Vemos acá, si sumamos estos 5 nos da el error, que es 10. Tenemos el ángulo, que son las mediciones, y el ángulo corregido. Vemos acá que tenemos 86 grados, 56 minutos, 20 segundos. Al sumarle esa compensación, tenemos 86 grados, 56 segundos, 22, 56 minutos, 22 segundos. Es decir, sumamos los 2 segundos. Igual acá tenemos 10, después 12 segundos, acá 14 segundos, le sumamos 2, 16 y así. Solo compensamos equitativamente ese error. Ok, ahora, el cálculo de los azimut. Como ya vimos, la ley de propagación de azimut viene siendo el azimut de B a C, porque ya tenemos el azimut A conocido, que es 113 grados, 13 minutos, 24 segundos. Conocemos ese azimut. Yo igual se los voy a dar porque son datos que al momento de nosotros realizar una poligonal tenemos que conocer, ya sea por GPS. Son datos que si no se tienen no se puede realizar una poligonal. Entonces, de B a C, ya tenemos el de A, luego necesitamos el de B a C, es igual al azimut anterior más el vértice. Es decir, si estamos en B, el azimut anterior es AB, 113, más el ángulo interno, que es 162. Nos da 275. Como es mayor a 180, se le restan 180, lo que nos da 95 grados, 13 minutos, 36 segundos. Eso es lo que es la ley de propagación de azimut. Igualmente, tenemos ya el de B a C, luego sigue el de C a D. Es el azimut anterior más el vértice. Tenemos entonces el azimut anterior de B a C 95 más 119, que es el ángulo interno, nos da 214. Como es mayor a 180, se le restan 180. Nos da 34. Okay. Y así con los demás ángulos, los demás vértices. Se tiene entonces acá la tabla de cómo se va a ir ordenando toda esa parte de los datos. Tenemos la estación, que va en azul, ángulo medido, el ángulo que nosotros tomamos al hacer la poligonal, la corrección de esos ángulos y el ángulo corregido. Ahora, acá en este punto rojo, esta línea roja, se coloca las tablas, se colocan datos entre puntos, entre estaciones. ¿Por qué? Porque estos no son datos puntuales, es decir, es de un punto a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos la estación A tiene su ángulo, tiene sus coordenadas, tiene sus datos de ese punto. Pero si yo voy de A a B, ya tengo una distancia y tengo un azimut. Es decir, entre esos puntos es que se coloca la distancia en las tablas, porque no puedo colocarlo acá porque no es un valor de A, es un valor de AB. Igual este azimut es un valor de BC. Igual esta distancia es de C a D, no es un valor de C nada más. Entonces, por eso es que se colocan estas líneas intermedias, que yo las coloqué en rojo para que se diferenciaran. Ok, entonces ya saben hacerlo en la ley de propagación de azimut. Para adelantar un poco, estos son los resultados. Ok, vamos al punto 3. Ya calculamos la parte angular, los errores, y se compensó y se calcularon los azimut como tal. Ahora vamos al cálculo de las proyecciones de los lados, es decir, las proyecciones que están de un punto a otro. Tenemos entonces que el norte de B, como ya conocemos A, es el punto conocido, tenemos sus coordenadas. Tenemos entonces el norte de B es igual a la distancia AB por el coseno del azimut. Tenemos acá la distancia y el azimut. 38,20 por el coseno de 113.13, de 113 grados, 13 minutos, 24 segundos.
nos da menos 15,06. Estas coordenadas pueden dar positivas y negativas. Eso no hay problema con eso, porque hay coordenadas que están en el cuadrante 1, hay coordenadas positivas en el cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Dependiendo del cuadrante donde esté, puede ser positivo o negativo. Eso no tiene ningún problema. Igualmente, el este es la distancia por el seno del ángulo. Tenemos acá distancia por el seno, nos da 35,10. ¿Qué quiere decir esto? Que el norte de B se encuentra a menos 15 metros del punto A. Es decir, si el punto A se encuentra a 1000 metros norte, el punto B está menos esa coordenada menos 15 metros. Es decir, sería como 1985 por ahí. Y acá está a más 35, está positivo. Ok, entonces acá las proyecciones que se calculan así en cada una. Tenemos el punto AB, BC, CD, DE y luego EA, es decir, se cierra la poligonal. Acá las distancias, esta es la sumatoria de las distancias. Tenemos las coordenadas norte, menos 15,06, menos 4,84. Esta es positiva, 79, 34 y luego otra negativa, menos 94. Ok. Al tener las proyecciones, nosotros calculamos nuestro error lineal. Recordemos que el error lineal es la sumatoria algebraica de esas proyecciones. Es decir, nosotros tenemos estas proyecciones norte, 15, menos 4, 79, 34, menos 93. Entonces, esta sumatoria debe dar 0, porque donde inicia debe terminar, es decir, son las mismas coordenadas, no importa cuántos puntos él rodee. Donde inicia, él debe terminar y debe dar 0. Si no da 0, se debe compensar ese error lineal. Entonces, tenemos acá esta sumatoria algebraica de los positivos con los negativos nos da 0,04 metros. Es decir, tenemos un error de 4 centímetros. Igualmente la parte este, tenemos menos 0,038, es decir, un error de 3,8 centímetros. Y esos son nuestros diferenciales. Recordemos la ecuación pasada en donde se sumaban en las poligonales cerradas, importante, se sumaban las proyecciones y ese diferencial era el error norte. La sumatoria algebraica de las coordenadas este, ese diferencial era el error este. Y que el error lineal era la raíz de ese error norte más el error este al cuadrado, que nos da 0,056. Ok, acá es donde vemos si este error está dentro de la tolerancia de este cálculo. Entonces, la tolerancia viene siendo 0,015 raíz del error lineal. Bueno, acá. Ok, entonces tenemos que 0,015 raíz de la sumatoria de los lados. Acá tenemos las distancias que son los lados 38, 53, 96, 102, 104. Esa sumatoria nos dio 394,75. Y la raíz de 394,75 por 0,015 es 0,298, que en centímetros son 29 centímetros. Y acá tenemos un error de 5 centímetros. Entonces está dentro de esa tolerancia, o sea, se puede compensar. Pasamos entonces al punto 5. Ya vimos que el error lineal es menor que la tolerancia. Ok, entonces pasamos a la compensación del error lineal. Como vimos en la ecuación es menos, es menos porque estamos restando ese error que hay, ese exceso. Entonces tenemos que el error norte entre la sumatoria de los lados por el lado AB. Entonces,
0.041, que es el error el error norte, que es el diferencial de la suma algebraica de las proyecciones entre la suma de los lados, que dio 394, la suma de todas las distancias, por el lado que estamos corrigiendo, 338.20, que es el lado AB, nos da menos 0.00399. Igualmente su coordenada, su proyección este, pero en este caso usamos el error este, entre la suma de los lados por el lado AB. Aquí lo que hacemos es cambiar el error, que es menos 0.038, que es la sumatoria algebraica de las proyecciones este. Nos da 0.00368. Ok, y así sucesivamente calculamos las demás correcciones. Con la misma ecuación, tenemos el error norte, que es 0.041, entre la sumatoria de las distancias, que es 694, por la longitud. Lo que cambia es la longitud, 38. La compensación BC es 53, CD 96, cambiamos acá la distancia para las compensaciones norte. Y acá cambiamos la distancia para las compensaciones este, con el error este. Y esa corrección, lo que se hace es sumarse algebraicamente a las proyecciones ya que tenemos en la parte pasada. Entonces lo que hacen es corregirse. La corrección norte con la proyección norte, el punto A, la corrección este norte, el punto AB con la proyección este, y así el BAB con AB, BC con BC, se corrigen sus proyecciones. Y esa sería nuestra distancia corregidas. Pasamos al cálculo de coordenadas, que ya vimos que tenemos, ya conocemos el punto A. Tenemos las distancias, que son las proyecciones, acá las distancias, y tenemos los azimut, ya corregidos también. Entonces, la coordenada norte de B es igual al punto A, norte A, 1040,82, que ese dato también se los voy a dar, porque el punto A siempre tiene que ser de referencia. Nosotros al momento de hacer un cálculo topográfico o un procedimiento topográfico tenemos que tener siempre un punto de referencia. Menos la distancia de A por el coseno del ángulo, que es la proyección, que es acá la proyección 15 corregida, 15.06. Nos da 1025,76. Igual la parte este, pero es con el seno. Nos da 1375,26. Y ahí ya tenemos nuestras coordenadas. Ese mismo procedimiento se aplica para los otros puntos. Y se tiene acá. Ok. Y así queda nuestra tabla. Si vemos, es una serie de pasos donde vamos a ir llenando una tabla. Esta es la tabla que tienen que hacer y tienen que llenar, donde empezamos acá, la primera columna, que es la estación. Se empiezan a nombrar las estaciones que tenemos, A, B, C, D, E, y luego A. ¿Por qué? Porque es una poligonal cerrada y donde empieza tiene que terminar. Si tiene más lados, se van colocando A, B, C, D, E, F, G, dependiendo del número de lados. Luego se van anotando las mediciones en campo. Las mediciones que hay de A a B, de B a C, en C, D y E. Luego se empiezan a anotar los cálculos que empezamos a hacer previamente, la compensación angular. Luego el ángulo corregido, es decir, este ángulo más la compensación. Luego, a partir de esos ángulos compensados, se saca la columna de azimut. Con esa columna de azimut se colocan las distancias. Y luego pasamos a la parte de proyecciones. Las proyecciones se sacan con distancia y azimut. Ya vimos la ecuación. Se colocan las proyecciones este y norte de cada punto. Luego se verifican si hay un error, es decir, la sumatoria algebraica de estas nortes completas y las este todas. Y se saca
como ya vimos, la compensación norte y la compensación este de cada uno de los puntos. Compensación norte, compensación este, con cada uno de las distancias. Y se corrigen. Aquí proyecciones corregidas, es decir, estas correcciones más estas proyecciones, se suman estos dos, norte con norte, este con este, norte con norte, este con este. Y nos va quedando acá. Y a partir de esas proyecciones es que nos dan las coordenadas. ¿Por qué las coordenadas no se colocan acá en la línea roja? Porque ya las coordenadas son datos puntuales del punto A. Lo que es intermedio son datos entre A y B, entre punto y punto. Yo no puedo decir que el punto A tiene una distancia de 38.20, no lo puedo colocar acá arriba porque un solo punto no genera distancia. La distancia es de uno a otro. Entonces tenemos aquí de A a B esa distancia. Ok, entonces, el cálculo del área, como ya dije, es cruzado. Ya tenemos acá las coordenadas y la ecuación viene siendo la sumatoria de la coordenada norte por el este más 1. Es decir, vemos acá la imagen, la coordenada norte por el este más 1, que es la de abajo, es decir, 1040,82 por 1375,27, más la siguiente, 1025,75 por el este más 1, que es el de abajo, 1428,45. Y así sucesivamente, 1020,88 por el este, pero el que está abajo, más 1, 1483,15. Igual esta acá y esta acá. Se pasa igualmente del este al norte, porque la ecuación es norte por este más 1 menos el este por el norte más 1, es decir, de regreso. Este por norte, vemos acá las flechas verdes, cómo se realiza cruzado. Entonces nos da 7.455.797,8 menos 7.475.135,6 entre 2. Es decir, se multiplica y se van sumando, se multiplica y se van sumando, menos la otra multiplicación y la suma entre 2. Nos da menos 9.668,87 metros cuadrados. Acá no importa si da negativo, solamente necesitamos el valor absoluto del resultado. Puede dar negativo, puede dar positivo. Lo importante es que necesitamos es el valor que está dentro. Entonces nuestra área sería 9.668,87 metros cuadrados.